¿Sabe? Yo creo que yo he tenido el enorme privilegio de entrar en el oficio en lo que yo digo la época dorada, ¿no? Cuando el periodismo se trataba de información y el utilizar información para dispersar la verdad, ¿no? Pero ha cambiado desde ese entonces. O sea que yo empecé a ser periodista en 1977 en México, cuando trabajaba para un periódico de inglés allí en la capital y luego para la United Press International. Ahora es muy distinta la cosa, ¿no? Yo creo que el periodismo en muchos medios han perdido la importancia, el sentido de la esencia de lo que deberían ser, y eso es una fuente de información vital para que los lectores, los televidentes, los que oyen radio puedan hacer decisiones importantes en su vida y en la vida del país donde están. Yo creo que desgraciadamente demasiados medios de comunicación se tratan de entretenimiento y no de información importante. Porque en fin de cuentas es un negocio. Pero antes, yo creo que nosotros que practicamos el oficio teníamos más clara la misión central del periodismo, y eso es la transmisión de información importante. Yo de joven, en mi casa, recibimos una revista que se llamaba Life Magazine, ¿okay? Era una revista así, enorme, de fotografía. Y eso es cuando la guerra de Vietnam. Y yo recuerdo que yo tenía 12, 13 años, recibimos esa revista y yo estaba fascinada con la fotografía. Años después me doy cuenta de que eso fue la semilla, la primera semilla de interés en periodismo. Y terminé siendo fotógrafo para la revista Newsweek. Pero la idea de que uno podía participar en algo así como un conflicto y viajar a otros lados del mundo me fascinaba. Para mí el periodismo siempre ha sido dos cosas. Uno, un boleto. Yo soy hijo de inmigrantes italianos que llegaron a los Estados Unidos en los años 1930 y pico, ¿verdad? Y toda la gente de mi familia, todos los varones, mis abuelos, mi papá, mis tíos, mis hermanos y yo trabajamos en fábrica de acero, ¿verdad? Y yo, después de un rato de trabajar en fábrica de acero, yo sabía que yo no quería pasar lo demás de mi vida trabajando en una fábrica de acero. Y en mis años 20 y mucho, de alguna manera yo llegué a la conclusión de que el periodismo podía ser mi boleto para ir a países como Salvador, Nicaragua, Tailandia, África, donde hubiera sido imposible ir si no fuera periodista. Entonces, periodismo para mí siempre era un boleto y una herramienta. Yo creo que esa es la parte más importante. Un herramienta en el sentido de que el periodismo me ha dado oportunidad de tener un impacto a las vidas de otra gente, en eventos, en la habilidad de participar en esta conversación que nosotros decimos periodismo y influir las ideas de gente, una herramienta para cambiar la realidad, pues. Y en los dos casos, boleto y herramienta, ha sido efectivo. Yo creo que una bendición mía, y yo he tenido muchas, ha sido el hecho de que yo he tenido
yo he gozado de un apoyo familiar extraordinario, empezando con mis hermanos, mi mamá y mis dos esposas, la primera siendo nicaragüense y la segunda siendo cubana. A pesar de todos los retos, a pesar de toda la violencia que yo he cubierto, siempre han dicho, mira, si quieres hacer eso, si eso te va a hacer feliz, hazlo, pero tenga cuidado. Cuando yo estaba cubriendo los conflictos aquí en la región, por ejemplo, yo pasaba tiempo con la guerrilla aquí en El Salvador y con el ejército. En Nicaragua yo caminaba en la montaña con la Contra y con el Frente Sandinista también. Y en ese entonces yo creo que la percepción del periodismo y de los periodistas era distinto que es ahora, especialmente en otras partes del mundo. En ese entonces la gente, si fuera ejército o gobierno, nos consideraba periodistas profesionales, observadores, gente que estaba ahí para documentar. Había sus excepciones, por supuesto, pero generalmente nos vieron como profesionales haciendo un trabajo. Muchas veces no estaban de acuerdo con nuestro trabajo, lo que decíamos, pero nos aceptaron como parte del papel político en general. Hoy en día eso ha cambiado, especialmente en algunas partes del mundo, por ejemplo, en Siria, bueno, toda la zona del Medio Oriente, ¿no? Donde los participantes, especialmente en los conflictos armados, nos ven a nosotros como si fuéramos agentes de la tropa que está en el país o que de los agentes de los intereses extranjeros. Y bueno, has visto que hasta que nos han secuestrado y han matado a algunos colegas nuestros. Y es terrible. El oficio hoy, practicar el oficio en algunas partes del mundo es mucho más peligroso que era aquí en Centroamérica hace 20, 30 años cuando yo estaba aquí. Yo he tenido la gran suerte, la enorme suerte de trabajar en cara a todas las etapas, las facetas del periodismo y comunicación. He sido reportero de periódico, fotógrafo de periódico, corresponsal extranjero, corresponsal de radio, editor, cineasta, casi todo. Y yo creo que eso ha sido también no el secreto, pero la fórmula del, entre comillas, éxito que he tenido. Digo entre comillas porque soy exitoso en el sentido de que aún practico el oficio, enseño en la universidad, tengo talleres de video, escribo guiones. Yo creo, y eso aplica a ustedes también, los periodistas más jóvenes que están empezando. Los días de que nosotros podemos hacer solamente una cosa, en la gran mayoría de los ejemplos, esos días ya se terminaron. Nosotros tenemos que ser periodistas, escritores, fotógrafos. La diversificación es la clave, yo creo, de la sobrevivencia ahora. Porque el mundo simplemente es mucho más complejo ahora que hace 30, 40 años cuando yo empecé en este negocio. Oh, hombre, bueno, la cobertura de los conflictos, por ejemplo, el conflicto de la cobertura de televisión, de video, casi no existe, simplemente porque las cámaras eran tan grandes, las baterías que alimentaban las cámaras, el sistema de sonido, eran gigantescos y pesados y simplemente no aguantaban mucho tiempo en la montaña. Para cubrir el conflicto de Nicaragua, uno tenía que pasar días, semanas. Yo pasaba un mes caminando con la Contra desde Honduras adentro de Nicaragua. Perdí 15 libras, regresé flaco, enfermo, ¿me entendés? Y yo solamente tenía 2 camaritas de fotos. Si yo hubiera tenido los herramientas
como si yo hubiera tenido esto hace 30 años en Nicaragua, mi trabajo y la cobertura del conflicto en general hubiera sido muy distinto, mucho más completo, mucho más comprensivo, mucho más impactante, mucho más íntimo, pero no lo tenía, porque esto no existía. Sí. Mira, estos herramientas son buenísimos y de hecho, en algunos casos, los periodistas profesionales institucionales, ¿verdad? Hemos tenido que usar esos periodistas ciudadanos, le decimos citizen journalists, porque en lugares como Siria, lugares como Libia, los periodistas profesionales no hemos podido entrar o podemos entrar con mucho peligro y en números muy reducidos. Entonces la única manera de conseguir información de esos lugares donde los gobiernos han cerrado el país es con ciudadanos que tienen esto y acceso al internet. Entonces las organizaciones como Reuters, AP, New York Times, todas esas organizaciones, Al Jazeera, han tenido que filtrar la información que viene sobre esto de los citizen journalists, los periodistas ciudadanos, para tratar de verificar que, bueno, esto es la verdad y esto no creemos que es la verdad. Y han dicho, en algunos algunos medios han dicho públicamente, nosotros creemos que esto es verdad, nosotros creemos que este video muestra lo que los autores, los cuales no conocemos, dicen que es la verdad, pero no podemos asegurar 100%. Es el mismo mecanismo que vos y yo tenemos que usar cuando nosotros leemos lo que es en el internet, porque hay mucha información en el internet que no tiene valor, que no es cierto. Hasta los medios institucionales, los medios profesionales. Hay medios en mi país que yo no creo para nada, que yo sé que la información ahí no es la verdad. Entonces, yo lo veo, yo lo considero, pero no lo hago mucho caso.